Ok, hermanos, vamos a ver hoy un tema muy interesante. A la par de interesante, es muy importante para nuestra vida. Hoy vamos a ver cómo respondemos cuando Dios nos habla. ¿Cómo respondemos? No solamente vamos a ver cómo debiéramos de responder, sino regularmente, basándonos en algunos ejemplos de la palabra, ver cómo respondemos en ocasiones cuando Dios nos habla. Fíjense, a manera de comentario y a forma de introducción, hay lugares donde aquilatan mucho la palabra de Dios, sobre todo en las profecías. Hay lugares cuando se da una profecía de parte de Dios, hay alguien que se encarga de escribirlas y va llevando un registro, un control de lo que Dios va hablando para ir viendo, contemplando en un panorama, porque si usted no hace memoria de lo que Dios le habló la semana pasada, ¿se va a qué? A diluir, se va a olvidar. ¿Cómo va a saber usted la voluntad de Dios si no memoriza, si no entiende? Dice la palabra, no menospreciéis ¿qué? Las profecías, sino que debemos de juzgarlas. No juzgar al que la está diciendo, sino se refiere a poner atención en lo que Dios nos está diciendo. Vamos a empezar entendiendo que Dios nos habla. Desgraciadamente este conocimiento, aún en muchos grupos cristianos, no lo tienen. Hay cristianos que piensan que solamente Dios nos habla a través de la palabra, pero sabemos que Dios nos habla de muchas formas. Vamos a ver el primer caso en Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, verso 6. ¿Ya lo tenemos? Dices, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios nos habla en ocasiones a través de las circunstancias que pasamos en nuestra vida. No quiere decir que todo cuando nos sale algo mal, quiere decir que Dios nos está hablando de esa forma. Pero cuando esto es repetitivo y cuando va un asunto y otro asunto y otro asunto, y nosotros no estamos buscando el rostro de ¿quién? De Dios. Dios nos está hablando a través de esa circunstancia. ¿Con qué propósito? Para que nos acerquemos a ¿quién? A Él. ¿Cuál era el propósito que Dios enviaba todas estas cosas y calamidades al pueblo? Para que el pueblo le buscara de corazón. Dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis ¿cómo? De todo vuestro corazón. Entonces hay circunstancias que pasan en nuestra vida, que es la voz de Dios que nos está hablando. Y a veces nos hacemos los desentendidos y decimos, Señor, ¿qué pasará? ¿Por qué me sucede todo esto? No
quizás no estamos oyendo o no estamos acudiendo a la presencia de ¿quién? A la presencia de Dios. Vamos a ir a Job, capítulo 33. Job, capítulo 33. Vamos a leer el versículo 14. Job 33, 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Dios nos habla. Dios nos habla. No solo de una forma, dice de una o de dos maneras. Aquí va a describir dos maneras en las que Dios nos habla. Pero el problema no es solamente que Dios nos habla, el problema es que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Vamos a volver a leer. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dice que Dios nos habla a veces a través de sueños, a través de visiones. No todo el sueño no viene de parte de Dios, pero hay sueños que quedan fijados en nuestra mente y que causan cierta inquietud, que decimos, ¿qué significará lo que estoy soñando? A veces el sueño es tan claro y la voz de Dios es tan clara que pues no nos deja dudas, pero nosotros pensamos solamente diciendo, fue solamente un sueño. Hay ejemplos muy interesantes donde Dios habló a través de sueños, incluso a gente que no conocía a Dios, como el caso de Faraón, rey de Egipto, cuando vivía José, que estaba aún todavía en la cárcel. Dice que tuvo un sueño que le trastornó y quiso saber su interpretación, como el caso también de Nabucodonosor, cuando soñó y quiso saber qué significaba el sueño que él había tenido. Sabía que ese sueño tenía un significado. Sin embargo, hay sueños donde la voz de Dios es muy clara. ¿Se acuerdan con aquel hombre amigo de Abraham? Que también recuerdan cuando Abraham decía que su esposa no era su esposa, sino era su hermana. Abimelech se llama este hombre. Se llevó a la esposa de Abraham y dice que Dios le habló a través de un ¿qué? Un sueño, y le dijo, muerto eres, porque la mujer que has tomado es casada con marido. Entonces le dice, él en el sueño habla con Dios, dice, pero yo no sabía, y además no la he tomado por mujer. Dice, regrésala y que él ore por ti, a ver si tu pecado es perdonado. Dios le habla de una forma tan clara a este hombre y él actúa de esta manera. De la misma manera, a otro faraón Dios le habló a través de un sueño sobre el mismo asunto de Abraham y su esposa, porque cuando Abraham descendió a Egipto también dijo que era su hermana, y Faraón le habían dicho que era una mujer muy hermosa y la llevó a su palacio y soñó, y la voz también le dijo que esa mujer no la podía tomar porque era la esposa de ¿quién? De Abraham. En una forma, Dios nos habla de una o de otra manera. Ya vimos a través de las circunstancias de la vida, o a través de sueños, a través de visiones, a través de en nuestro descanso. ¿Qué propósito tienen esos sueños? Dice aquí, apartar al hombre del lazo. Estás haciendo algo mal y Dios te está hablando a través de ¿qué? De sueños. Y no digas, es solamente un sueño. No, es Dios hablando a nuestra vida. En Romanos capítulo 8,
Romanos capítulo 8, en su versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy tenemos una ventaja que en aquel entonces la gente no tenía. Estamos hablando que incluso Dios habla a gente que no le conoce, como vimos a Faraón, como vimos a Abimelech. ¿Cuánto más nos hablará a quién? A nosotros, que se supone que debemos de tener una relación con Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye, nos habla, nos dice cuando estamos caminando mal y quiere que nos volvamos a quién, a Dios. Por eso dice la Escritura, no contristéis a quién, al Espíritu Santo. Otra forma en que Dios nos habla, y vamos a ir a Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, ¿ya lo tenemos? Versículo 18 nos dice, sin profecía el pueblo, ¿qué le pasa al pueblo? Se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cuál es la otra forma en que Dios nos habla de una forma directa, clara? A través de la profecía. La profecía es esto, es la voz de Dios a través de una persona, hablando a la vida de una persona, de una familia, de una iglesia, de una nación. Dios nos habla a través de la profecía. ¿Qué pasa cuando no hay profecía? Dice que el pueblo, quiere decir, hacemos lo que nosotros queremos, pero Dios nos habla a través de profecías, y la profecía tiene tres objetivos. Es para consolación, para exhortación y para edificación. No me voy a detener mucho, ¿no? Hay también una enseñanza donde se dice que hay que tener cuidado. Hay gente que a veces dice, así dice el Señor, pero habla. Hay tres fuentes de donde puede hablar una persona. Una persona puede hablar de su propia carne. Tiene un deseo, quiere decir algo y quiere utilizar la fórmula de decir, así dice el Señor. Esa persona tiene que tener mucho cuidado, porque dice la Escritura que todo profeta que hable en nombre de Dios, palabra que Dios no le mandó, ¿qué va a pasar? Va a morir. Por eso hay casos tan absurdos donde, por ejemplo, no me quiero detener mucho, pero bueno, voy a poner ese ejemplo. Hay lugares donde una persona da una profecía y dice, no, Dios me dijo que fulanito se va a casar con sultanita. Nunca en mi vida, de todos estos años que tengo de servir a Dios y de conocer de su palabra, Dios nunca habla de esa manera. Ni le va a decir a una persona que se case con quién, con otra. Es una cosa muy personal. Es una cosa que Dios le va a hablar a esa persona, pero en forma muy personal, muy individual. Nunca es así. Es un ejemplo. O aquellos que se van a decir, no, Dios me dice que al pastor hay que comprarle un carro nuevo. Yo estoy de acuerdo. Pero tampoco eso viene de parte de quién. Dice que la profecía tiene tres propósitos: consolación, exhortación y edificación. Tampoco va a ser para destruir a alguien, sino para que esa persona sea edificada. Entonces hay tres fuentes de donde las personas pueden hablar. De su propia carne. Lo más crítico es cuando una persona es usada por el enemigo. Dice que en el cielo hubo una reunión, lo dijo un profeta llamado Micaías, cuando fue a darle una profecía al rey Acab. Le dijo, vi una reunión en el cielo, y decía Dios, ¿cómo podré motivar a Acab para que se haga su propia ruina? Y dijo alguien, dice, seré a través de una persona, de uno de sus profetas, una voz mentirosa
que le induzca para que caiga en su propia maldad. Y acuérdense que los profetas que le decían acá, levántate, ve a la guerra porque Dios te va a dar la qué. Pero era una palabra ¿qué? De mentira, inspirada por algo que no venía de parte de quién. Okay. Y otra fuente, la última y la más poderosa, es cuando Dios usa a una persona para llevar profecía. Vamos a ir a Oseas, capítulo 12. Oseas, capítulo 12, versículo 10. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Capítulo 12, verso 10. Dice que Dios ha utilizado a personas como profetas, pero ha aumentado la ¿qué? La profecía. Y por medio de profetas también usé parábolas. Entonces Dios nos habla también a través de la profecía. Pero ¿cómo entenderé si no la tomo, si no la medito, si no la juzgo? Dice la Escritura. No es juzgar al que está diciendo la profecía, sino es juzgar el contenido de la profecía. Amén. Todo esto es la introducción de lo que estamos hablando. Estamos hablando cómo respondemos cuando Dios nos habla. Hay muchas formas de responder y tristemente algunas van a ser para nuestra propia ruina, porque Dios nos habla, pero depende de que nosotros hagamos caso a lo que Dios nos está diciendo. Vamos a ver el primer caso en Génesis, capítulo 4. Ok, en este capítulo 4 vemos la historia de Caín y Abel. Dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y andando el tiempo, sin que Dios se lo pidiera, sino que surgió del corazón de ellos, dice que trajeron una ofrenda a Jehová. Y Dios vio con buenos ojos la ofrenda de ¿quién? De Abel. Mas no vio de la misma manera a la ofrenda de Caín. Sin embargo, pues no dice que habría un juicio o regañó a Caín, nada. Simplemente Dios aceptó una ofrenda y la otra no la vio con buenos ojos. Sin embargo, por esa situación, el semblante de Caín decayó. Quiere decir que se molestó, no le gustó. ¿Estamos en qué? Ok. Entonces, en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, Dios le habló a Caín de una forma personal. Imagínense, diríamos nosotros, ay, si yo oyera así la voz de Dios, yo sí le haría caso. Dios nos habla, pero el problema es que no le hacemos caso. Dios le habló a Caín y le dice, se acerca y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y le dice, si bien hicieres, o sea, tu ofrenda no fue aceptada porque no haces las cosas como bien. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le habló, le dijo, mira, no te preocupes, haz las cosas bien y todo lo que tú ofrezcas va a ser bien recibido, serás enaltecido, pero también ten cuidado porque el pecado está ahí, a la puerta, pero nadie te va a obligar a pecar, a ti será su deseo. Entonces piensa bien lo que vas a hacer. ¿Qué hizo Caín? Escuchó la voz de Dios, pero en su mente, en su corazón, le dio preferencia a lo que él quería. Un día invitó a su hermano a salir al campo y ¿qué hizo?
lo mató. ¿Qué trajo? Trajo dolor, trajo la primera muerte, trajo dolor a la familia, para él mismo, porque dijo, Señor, el cualquiera que me encuentre me va a matar. Vivió como errante, vivió con eso sobre su mente, sobre su corazón. Dice que incluso Dios le puso una marca para que cualquiera que encontrara a Caín no lo matara. ¿Cómo respondemos nosotros a la voz de Dios? Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, nos habla cuando Dios habla a través de su profeta Samuel a la vida del rey Saúl. Y le dijo, mira, yo quiero castigar a Amelec por todo lo que hizo contra el pueblo, contra mi pueblo Israel, cuando no los dejaron pasar, cuando venían de Egipto, sino que los enfrentaron. Y entonces dice, hazle la guerra a Amelec y no perdones nada. Aún sus animales, sus personas, todo tendría que ser muerto. Esa fue la voz de ¿quién? De Dios, hablando al rey, al que iba a dirigir el pueblo. ¿Qué hizo Saúl? Dice, le pareció mejor idea. A veces Dios nos dice qué debemos hacer, pero nosotros tenemos una mejor idea. No, a mí me parece. Dios te está diciendo qué debes de hacer. Tú dices, no, yo creo que voy a hacer mejor esto. Aparentemente voy a hacer lo que Dios me dice, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Saúl lo hizo a su manera. Dice que perdonó la vida del rey de Amelec y que perdonó lo mejor del ganado. Porque nos justificamos, ¿verdad? No, es que es para el servicio a Dios. No, es que yo quiero honrar esto. Yo quiero honrar a que... No, hermano, tú haz lo que Dios te está mandando. No le busques 3 pies al gato. ¿Qué sucedió? Por esa desobediencia Dios desechó. Pero aún Dios nos habla nuevamente. Dios le manda al profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Y él todavía se justifica, dice, yo obedecí la voz. Y entonces, ¿qué es este sonido y este balido de animales que escucho? Dice, ¿se agrada a Dios de las ofrendas o de que se obedezca a qué? A Jehová. Yo sé que Dios es un Dios perdonador. Si Saúl se hubiera arrepentido, Dios le hubiera perdonado. Saúl se montó en su macho, hizo su propia voluntad. ¿Cómo actuamos cuando Dios nos habla? ¿También nos aferramos? No, Señor, es que yo quiero que las cosas sean así. Yo quiero que las cosas sean así. Y de aquí no me voy a mover. Hay que tener cuidado. Vamos a ver también el caso de David. Segundo libro de Samuel, en su capítulo 12. Usted conoce esta parte cuando... Ahora, ¿cuál sería el pecado más grande? ¿El que cometió David o el que cometió Saúl? ¿Qué es pecado? Hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y aquí delante de Dios no hay pecado grande ni pecado. Todos son pecados. Natán se metió con una mujer que era casada, David, y Dios usó al profeta Natán para ir a hablarle. Dice que envió sus profetas, leímos, y aumentó la profecía. Y Dios usó a los profetas en el uso de parábolas. ¿Qué le dijo Natán a David? Dice, hay un hombre pobre que solamente tenía una ovejita. Y esa ovejita era como su hija casi. Comían juntos, dormían juntos. Y había un hombre en ese mismo lugar muy rico que tenía muchas ovejas.
Y cuando alguien vino a visitarle, no quiso sacrificar a sus ovejas, sino que él le quitó a aquel hombre pobre su oveja y la sacrificó y le dio de comer a sus visitas. Dice que David se llenó de enojo porque sabemos lo que está bien y lo que está, pero nosotros no siempre lo queremos aplicar como David. ¿A quiénes? A los demás. Él sabía que esa acción había sido ¿qué? Mala. Ahí sí le dice, ese hombre es digno de muerte, dice, pero no lo vamos a matar, nada más que pague tantas veces lo que se robó. Y Natán le dice, ¿qué crees? ¿Que ese hombre eres? Tú. Dios te dio todo lo que pudo darte y tú preferiste hacer algo tan terrible como quitarle la mujer a un hombre y matarlo, mandarlo ¿qué? A matar. Pero ¿cuál fue la actitud de David al contrario de Saúl? Dice, he pecado contra el cielo. Y entonces él estaba dispuesto a escuchar el juicio de parte de ¿quién? De Dios. Y entonces dice que la resolución del juicio fue: el niño morirá. Usted conoce la historia, pero estamos hablando de que Dios nos habla. ¿Cómo actuó David? Se arrepintió. Se arrepintió. Vamos a ir al primer capítulo de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Cuando Samuel era joven, usted recuerda la historia de su mamá Ana, que le pidió a Dios que si le daba un hijo varón, ella lo iba a consagrar para su servicio. Cuando nació Samuel, su mamá Ana lo tuvo con él hasta que lo destetó y después lo llevó al templo y lo dejó allí porque era un hombre dedicado, un jovencito dedicado ¿para quién? Para Dios. Y dice aquí la escritura que un día estaba dormido y dormía Samuel en el templo y había un sumo sacerdote que se llamaba Elí. Y un día que estaba dormido, Samuel oyó una voz que le hablaba por su nombre y le dijo Samuel. Pero él pensaba, porque nunca había oído la voz de ¿quién? De Dios. Él pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Y fue con Elí, lo despertó y dice que ¿para qué le llamaba? Y dice, yo no he llamado. Quizás Elí pensó que estaba soñando Samuel. Se vuelve a dormirte. Y Samuel fue a dormirse. Sin embargo, volvió a escuchar la voz que le decía Samuel. Y él volvió a levantarse y volvió a ir con Elí. Y le dijo que qué quería, porque oía que le estaban llamando. Entonces Elí, que ya era un hombre mayor, era sumo sacerdote y tenía conocimiento de las cosas de ¿quién? De Dios. Entendió que Dios le estaba hablando al muchacho. Y entonces le instruyó, le dijo, mira, si ve a acostarte, si vuelves a oír que te hablan, vas a decir lo siguiente: heme aquí, porque tu siervo oye. Esto es muy interesante. Primero, porque a lo mejor usted ha escuchado la voz de Dios, pero no sabe qué es la voz de Dios. Tiene que aprender cómo recibir la voz de Dios. Pero usted debe ser una persona con el corazón como el de Samuel, ¿no? Obediente. ¿Qué hizo Samuel? Se volvió a ir a acostar, volvió a oír la voz. ¿Y qué hizo? Dijo lo que el sumo sacerdote le había dicho: heme aquí, porque tu siervo oye. Y la palabra profética que Dios le dio a Samuel era muy dura en contra precisamente de ¿quién? De Elí y de su familia. Y a la mañana siguiente, Elí llamó a Samuel y le dijo: cuéntame lo que Dios te dijo. Y Samuel como que no quería contárselo. Pero incluso en Elí vemos esto. Él le animó a que le dijera ¿qué?
la palabra que había recibido, y aún Elí, incluso, no podemos decir, Elí no era un hombre malo, no era un hombre malo, pero el problema de Elí, dice, es que no le puso freno a quienes, a sus hijos, y el juicio cayó sobre él y cayó sobre sus hijos precisamente. Entonces, como Samuel, tenemos que aprender a recibir la voz de Dios y estar dispuestos a obedecerla. En Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, vemos a Pedro en Jope, en casa de un hombre llamado Simón también, pero este Simón era curtidor. Y dice que subió a la terraza y Pedro tenía hambre y de repente cayó en un éxtasis y vio una visión. Ya vimos que Dios nos habla de muchas formas. Vio una visión, vio como un lienzo tomado de los cuatro extremos, de las cuatro puntas que descendía, pero en esa lienzo, en esa que veía animales, pero todos los animales eran considerados por la ley como impuros. Había halcones, quizás serpiente, conejo, puerco, muchas cosas que nosotros también comemos. Y oyó una voz, la voz de Dios que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Ahora, Pedro le dijo: no, Señor, porque jamás he comido algo inmundo. Esa visión y esa voz se repitió 3 veces. Cuando Pedro salió del éxtasis, dice que pensaba en su mente qué significaría aquella visión. Porque si ahí nos quedáramos con la visión, pues diríamos, pues, ¿qué significaría? Pero después Dios también le habla nuevamente y le dice: vienen estos hombres a buscarte, no dudes en ir con ellos. O sea, fue una voz que le preparó para lo que iba a, ¿qué?, a suceder. Y entonces, primero Pedro meditó en lo que había visto, en la visión, en la voz, y siguió las instrucciones ¿de quién? De Dios. Hay muchos otros ejemplos, como el que hemos visto varias veces de Felipe, cuando el Espíritu le dijo: levántate y ve a tal lugar que es un camino que es desierto. ¿Qué hizo Felipe? Se levantó y ¿qué? Y fue. Ahora vamos a ver el caso también de Pablo en Hechos capítulo 9. Cuando Pablo va a Damasco con cartas de los sacerdotes para apresar a los cristianos y traerlos a Jerusalén para castigarlos. Pero en el camino dice que vio una luz y por el resplandor Pablo cayó, Saulo dice aquí, cayó de la cabalgadura y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo en el verso 5: ¿quién eres, Señor? Y oyó la voz, pero la voz de Jesús, que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y cuando él entró, dice que fue de la mano de alguien porque perdió la vista, no veía. Y Dios en la ciudad de Damasco tenía un profeta llamado Ananías, que le dijo: ve a la calle que se llama derecha, a casa de un tal, le dio la dirección y le dijo que
iba a orar por Saulo para que recibiera la vista. Ananías también tenía sus reservas. Dice, he oído de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos? Dice, ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y cuando llega, Ananías ya no tiene ningún reparo, porque también Ananías es un hombre que oye la voz de ¿quién? De Dios. ¿Y cuál es la actitud de Ananías cuando llega con Saulo? Dice, hermano Saulo, Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista. Ya lo trata como hermano. Dios ya había hecho la obra en la vida de ¿quién? De Pablo. Entonces, y Pablo se levanta, dice que recibe nuevamente la vista, y a partir de ese momento empieza a predicar que Jesús es el Señor. ¿Ven? Entonces, en estos ejemplos hemos visto cómo algunas personas actúan cuando oyen la voz de Dios. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. En su versículo 24, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Uno de los grandes problemas del pueblo de Israel fue ese, que Dios les hablaba, pero ellos no quisieron oír la voz de Dios. Dios les hablaba, les enviaba profetas, les enviaba carestías, les enviaba plagas, les enviaba enfermedades, y el pueblo no quiso volverse a ¿quién? A Dios. Dice nuevamente, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desobedecisteis todo consejo mío y mi reprensión, ¿qué? No quisiste. ¿Hemos desechado el consejo de Dios? Les decía, platicaba hace unos días, que hay personas que andan pidiendo consejo, pero al final hacen lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. ¿Hemos oído el consejo de quién? ¿De Dios? ¿Atendiste al consejo de Dios? Desechaste todo consejo mío y mi reprensión que no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y ya no leo lo demás porque es muy duro, ¿no? Pero uno diría, ¿hasta qué punto Dios dice, ok, no me quieres oír? Bueno, cuando te vaya mal y tú me quieras hablar, entonces yo no te voy a ¿qué? A escuchar. Hechos capítulo 7. En el versículo 51, cuando Esteban está haciendo su defensa ante el Sanedrín, ese mismo Sanedrín que había juzgado a Jesús y le había condenado a muerte, pero como ellos no tenían el poder para ejecutar a una persona, por eso lo llevaron ante el gobernador romano, que era Poncio Pilatos. Y después de una exposición tremenda de Esteban en cuanto a la historia del pueblo de Israel, hace una conclusión y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres
así también vosotros. Ahora, ¿estaremos resistiendo al Espíritu? ¿Estaremos resistiendo? ¿O estaremos de acuerdo al Espíritu para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Hermanos, meditemos cómo estamos respondiendo a la voz de Dios. ¿Será que nos entra por un oído y nos sale por el otro? ¿O realmente nos ponemos a meditar, Señor, verdaderamente, qué quieres de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo modifique de mi actitud, de mi relación contigo, de mis actos? También dice que es por muchas cosas que Dios nos habla, no solo porque quiera molestarnos. Dice uno de los proverbios: el hombre que reprendido endurece la cerviz, la destrucción le vendrá de repente. Cuando Dios nos habla, no nos enojemos, sino meditemos en nuestro corazón por qué nos habla de esa manera, qué es lo que Él quiere de nosotros y qué es la actitud correcta que debemos de tener ante Él. No nos vaya a pasar lo de Caín, no nos vaya a pasar lo de Saúl, no vaya a pasar lo que queremos que no pase. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.